Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios y toda la honra y gloria sean para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios de nuevo porque nos permite una vez más estar aquí llevando la palabra de Dios. Recuerda que el Señor nos ha instado a que salgamos. Eso es lo que significa iglesia, que salgamos, que estemos nosotros llevando las buenas nuevas del Señor. Y solamente por medio de la palabra de Dios podemos hacer eso. Recuerda que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, nuestra fe empieza a ser transformada, a ser renovada, empezamos a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer la verdad. Porque si tú conoces la verdad te va a hacer libre y damos gloria a Dios por ello. Porque el Señor recuerda que Él vino a libertarnos, ¿verdad? Él nos libró de las cadenas de muerte. Éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y concupiscencias, pero gracias al Señor que pagó por ti y por mí. Él nos libertó, nos libró de ese grillete que veníamos arrastrando que se llama pecado. Y solamente dándole la gloria al Señor porque Él enmudeció, cayó, sufrió. Y la verdad es que ese sufrimiento que Él llevó, derramando hasta la última gota de sangre y cargando el pecado de todos nosotros. En ese momento Él pagó ese pecado, pagó por ti y por mí, y le damos las gracias. Me quedaría corto agradeciéndole y me quedaría corto en palabras de cómo agradecerle, de cómo estar agradecido completamente con lo que Él hizo por mí. Y te voy a decir por mí porque yo lo estoy aplicando a mi vida y doy gloria a Dios por ello. El Señor es tan bueno que nos amó, envió a su Hijo. Y damos gracias a Dios. Vamos a continuar nuestra serie. Yo creo que la vamos a terminar el día de hoy. Y recuerda que se llama Redimiendo el Tiempo. ¿Cómo tú puedes redimir el tiempo? Veíamos la semana pasada todo lo que conlleva el tiempo. ¿Qué tan importante es el tiempo para ti y para mí? No sé para ti, pero a mí me encanta llegar temprano a todos los eventos que tengo. Me encanta ser puntual. Me encanta estar siempre con mi tiempo bien administrado. Lamentablemente muchos no aprecian el tiempo como deberían de ser. Los invitan a las 5 de la tarde y llegan a las 7, o ya cuando se está terminando el evento. Llegan a una junta ya tardes barridos. Y la verdad es que es una falta de respeto. Cuando tú llegas a un evento, a una junta, a algo que te hayan invitado, llegas tarde. Imagínate que fuera un premio que te fueran a dar. Y llegas tarde ese premio y te lo perdiste solamente por haber llegado tarde y no poder haber entrado al lugar en donde se te había invitado. El tiempo, ¿qué tan importante es el tiempo? Veíamos la semana pasada la redención del tiempo, redimir el tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros, ese tiempo que ya perdimos, ya no lo podemos recuperar? Pero ¿qué podemos hacer con el tiempo que tenemos ahorita? ¿Cómo nosotros podemos comprar el tiempo? Veíamos en Colosenses. ¿Cómo nosotros estamos comprando ese tiempo? ¿Cómo nosotros lo estamos invirtiendo? ¿Cómo lo estamos gastando? Y mira, te voy a llevar a la palabra de Dios. Y vamos a adentrarnos en el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? Y que el Espíritu Santo nos revele qué significa el tiempo. Que tus oídos estén atentos para poder escuchar la palabra de Dios y que yo sea un instrumento. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque tú la dejas para nosotros, Señor, para que nosotros podamos entenderte, conocerte de una manera diferente cada día que vamos a ella. Señor, que esta palabra sea de bendición, de edificación, pero más que nada, Señor, la pongamos en práctica. Gracias, Señor, porque tú la has dejado plasmada para nosotros y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra de nuevo. Sé bienvenido, hogar de gracia. La verdad es que estamos contentos porque ya el año se acabó. Como veríamos la semana pasada, en un abrir y cerrar de ojos prácticamente, los tiempos se están acortando. El Señor viene y nos dice en Corintios que los tiempos son cortos y la verdad es que tú puedes corroborarlo, los tiempos son cortos, cada día se están acortando más. Como te decía la semana pasada, un compañero de trabajo, un buen hermano mío, un buen hermano de la fe, me decía, bro,
Se me hace que el Señor nos está haciendo trampa porque el tiempo se me está cortando. Cada día siento que el tiempo es más corto y más corto. De repente ya pasó la hora, ya estoy en el lunch comiendo, ya estoy desayunando, ya estoy haciendo esto, ya casi es hora de salir. Y la verdad es que sí. Estamos en los últimos tiempos en donde el Señor nos viene y nos está pidiendo que volteemos y veamos a la higuera reverdecer. Y ve todo lo que está sucediendo en este momento, en este tiempo. Acaba de suceder aquí en Estados Unidos un huracán o múltiples huracanes al mismo tiempo que tornados que destruyeron parte de Kentucky. Y la verdad es que ve la destrucción, todo lo que está sucediendo. El Señor está hablándonos de los terremotos y todas las causas naturales que van a suceder. Solamente dándole la gloria al Señor, porque el tiempo del Señor está cerca. El tiempo de Jesucristo está cerca. Y damos gracias a Dios. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? La semana pasada veíamos parte de lo que habla la palabra de Dios del tiempo. Ahora te voy a decir lo que conocemos nosotros en lo natural del tiempo. Mira lo que dice. El tiempo se conoce a la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las épocas, periodos, horas, días, semanas, siglos. Estas palabras proceden del latín tempus. De aquí sacaron la palabra tiempo. Y la verdad es que si nosotros lo aplicamos y vemos como un año, ¿verdad? Un año consta de 52 semanas, de 365 días. Un día es de 24 horas, una hora es de 60 minutos y un minuto es de 60 segundos. Y así nos podemos ir hasta llegar a la palabra momento. La palabra momento en griego significa un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Es algo que tú lo puedes pausar, pero no lo puedes ver. Y damos gracias a Dios porque el Señor está abarcando el tiempo. Yo te quiero hablar ahora de cómo el tiempo se ve plasmado desde el Génesis. Desde ese momento el Señor nos habla del tiempo y empezamos a ver las cosas en tiempo. Acompáñame a Génesis 1:1. Es el primer libro de la Biblia, es el primer capítulo, es el primer versículo. Y es la primera parte en donde tú abres la Biblia y tiene tanta ciencia el primer versículo y podemos irnos alargando en todo esto. Pero acompáñame a él. Génesis 1:1. En el principio, aquí está el tiempo, en el principio dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos la creación de Dios en todo su esplendor, en todo su majestad, en el diseño perfecto en el cual estamos tú y yo. Este diseño que no es por casualidad que esté funcionando de la manera que está funcionando. Y mira cómo dice el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la noche un día. Aquí vemos que Dios en el primer día de la creación separa, crea la luz. Recordemos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero Dios está separando porque en el versículo 2 habla que la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas en la tierra. O sea que Dios cuando creó todo, lo creó en un orden completo, porque Dios es un Dios de orden. Pero algo sucedió entre esa creación del versículo 1 y después en el versículo 2. Pero no vamos a entrar a detalle. Más adelante, con el favor de Dios, vamos a explicar qué sucedió entre esos dos versículos. Pero ahorita estamos hablando del tiempo y el tiempo viene y nos habla y nos empieza a llenar de cosas o cuestionamientos que hay en el mundo. Porque, por ejemplo, si Dios creó la luz, pero si hasta el versículo 5 vemos que Dios crea las lumbreras, esas grandes lumbreras en el versículo 5, que es el día 5 de la creación. Acompáñame al versículo 14 de Génesis 1 y mira lo que dice. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra
Y fue así. Y este es el quinto día. Entonces, si nosotros nos estamos rigiendo por cómo se está girando la tierra, ¿verdad? Y está el sol y la luna, y en base al sol nosotros estamos ahorita en el calendario gregoriano, porque fue el Papa Gregorio el cual definió este calendario. Entonces nosotros estamos viendo que la tierra está girando, ¿verdad? Y cada vez que estamos en la mañana, empezamos a contar desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Esa es media tarde, y después vemos que de las 12 de la tarde a las 12 de la mañana vemos el otro cambio. Y en base a eso nos estamos rigiendo por este calendario gregoriano. Pero mira, Dios viene y nos habla y nos dice que algo hizo Él en la creación. Sea la luz, y fue la luz, nos está diciendo en el versículo 3. ¿Qué está pasando aquí? Lo que hizo Dios es que en la tierra hizo la ley de la gravitación. Y en base a eso, la tierra empezó a girar. Y empezamos a ver cómo el tiempo para nosotros empieza a ser efectivo a través de que Dios mete la ley de la gravitación. Y damos gracias a Dios porque en base a eso podemos entender que Dios creó todo perfecto. No existía el sol en ese momento, no existía la luna, pero Él ya lo está definiendo y está diciéndonos que a la tarde y a la mañana les llamó un día. Y si tú te pones a pensar y analizar el versículo 3 de Génesis, empezamos a ver que Dios empieza por la tarde. Por lo tanto, a las 6 de la tarde es cuando Él empieza el día. Y lo termina hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Al contrario de cómo está el calendario gregoriano. A las 12 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Y es algo importantísimo que nosotros tenemos que empezar a ver. Estas grandes lumbreras que Dios hizo. Continuando en el versículo 16. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para enseñorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Son cosas totalmente diferentes. La luz física del sol y de las estrellas y de la luna es totalmente diferente a la luz y las tinieblas. Son totalmente dos conceptos diferentes. Es Dios el que nos está haciendo ver estas cosas. Dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día 4. Y damos gracias a Dios. ¿Hay un error en la palabra de Dios? ¿Se contradice la palabra de Dios por la luz y las tinieblas a la luz que conocemos? Cuando tú vas y prendes el apagador, esa es la luz, pero no es la luz de la cual está hablando la palabra de Dios. Yo te quiero invitar a que vayas a la primera enseñanza que dimos, que es la luz. Te quiero invitar para que conozcas qué es la luz, que veas qué es la luz. Pero la verdad es que aquí el Señor nos empieza a mostrar la rotación de la tierra, nos empieza a mostrar cómo tenía que suceder esto para que fuera una perfección en la tierra y la creación fuera desarrollada. En el primer día Dios creó esto. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Esa es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Qué hacemos con todas las cosas que el Señor hace? Con todo lo que tenemos que hacer. Tenemos tantas cosas. Como te decía, nosotros tenemos 24 horas del día. Por lo regular. Dormimos 8 horas. Si bien nos va. Por tantas cosas que tenemos que hacer. Pero para que tú puedas dormir bien y tu cuerpo empiece a regenerarse, recuerda que Dios lo diseñó perfectamente. Y cuando tú entras en el sueño profundo significa que empieza una activación celular en tu cerebro, empiezan las neuronas a mandar esos químicos, todo eso empieza a suceder para que tu cuerpo empiece a descansar, empiece a regenerarse. Y son las señales que el cerebro empieza a enviar a todo tu cuerpo cada vez que entras en el sueño profundo. No es casualidad. ¿Tú crees que todo esto se haya diseñado o haya sido creado por medio de la evolución, por medio de una explosión? Tiene que haber una perfección. Tu cuerpo, mi cuerpo es perfecto. Y damos gracias a Dios. Y como te decía, son estas 24 horas que tenemos. Tenemos 8 horas que aproximadamente usamos para dormir. Y nos quedan 16 horas. De las cuales, de esas 16, tomamos alrededor de 11 horas en el trabajo.
Y te voy a decir por qué. Porque la mayoría de los empleadores, de los patrones, ponen 8 horas de trabajo. Esa es la jornada laboral en la cual por lo regular estamos trabajando, ¿verdad? Son esas 8 horas. Pero de esas 8 horas, 1 hora es para alistarte. La otra hora es para agarrar el camino hacia tu trabajo. Y depende de qué tan largo esté tu trayecto al trabajo, ¿verdad? Por eso decía aproximadamente. Y nomás multiplícalo por 2. El regreso a casa. Agrégale el tráfico, todo lo que hay de más. Entonces por eso digo que más o menos tenemos 11 horas de nuestro día trabajando. Y luego tenemos ya nomás 5 horas de regreso a casa. Ya estás en casa. Y yo sé que tú llegas y empiezas a ayudarle a tu esposa después de trabajar. Dices, mi amor, ya llegué, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Yo sé que tú eres el que sirve en el hogar. Tú eres el primero que se pone a servirle a tu esposa, a tus hijos. Eres el primero en que dice, ¿en qué te ayudo, viejita hermosa? ¿En qué te ayudo, mi amor? ¿Qué necesitas que yo haga para ti? No eres de las personas que llegan y como llegaste a trabajar, tu día se acabó. Y la verdad es que no es así. Yo sé que tú tienes ese don de servir. Y primero tienes que servir en tu hogar antes de servirle al Señor. Si tú estás mal en tu hogar, si tú no le sirves a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, créeme que el Señor no te va a usar de la manera que tiene diseñada para ti. Tú tienes que servirle a tu esposa y a tus hijos. Y viceversa, tu esposa sírvele a tu marido en todo lo que necesite. Y la verdad es que somos uno y damos gracias a Dios porque así lo diseñó el Señor, el matrimonio. Los dos somos uno. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola carne. Los dos somos uno y damos gracias a Dios porque pensamos de la misma manera. Llega un punto en nuestro matrimonio que empezamos a pensar de lo mismo. Y mi amor, ¿te gustaría comer esto? ¿Cómo sabes que estaba pensando en eso? Damos gracias a Dios. ¿Qué tanto haces con tu tiempo? Nos quedan 5 horas del tiempo. ¿Le dedicas al Señor? Tú eres fiel diezmador. Le dedicas 10% de tu tiempo al Señor, porque también el tiempo es parte de lo que tú tienes que darle al Señor. Y no me voy a meter en detalles con el diezmo, porque el Señor nos ha pedido que lo demos, que ofrendemos con todo nuestro corazón. Que le demos al Señor todo lo que es importante. Y nuestro tiempo es importante. Y tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo. Todo lo que hagamos tú y yo, recuerda, hay que hacerlo como para el Señor. Con perfección. Todo esto hay que hacerlo. Y la semana pasada veíamos qué tan importante es el tiempo. Qué tan importante es que tenemos riquezas. Si tú tienes riquezas, puede ser que las pierdas por una mala administración. Puede ser que dupliques lo que tienes. Y si no tienes riqueza, si no tienes nada, si estás prácticamente en la calle, puedes obtener esa riqueza, puedes obtener todo esto. En realidad, el dinero es relativo. Mi hijo me pregunta, papá, $10 es mucho dinero. Yo le digo, depende. Si no tienes nada, es mucho dinero para ti. Pero si tú tienes $1,000, $10 no se te va a hacer casi nada. ¿Por qué? Porque tú tienes más que eso. Entonces el dinero es relativo. La cantidad de dinero que tú tengas es relativa. Depende el modo que tú lo veas. Tú le preguntas a un millonario si $10 son mucho, te va a decir que es una basura. Pero el que no tiene nada, el que no tiene ni para comer, $10 son todo. Y está feliz, contento. Pero el dinero va y viene. Por eso el Señor nos pide que no nos hagamos esos tesoros en la tierra, sino los hagamos en el cielo con nuestra familia, con todo lo que nosotros estamos aprendiendo por medio de la palabra de Dios. El dinero lo puedes perder, pero el tiempo, cuando nosotros perdemos el tiempo, eso no lo vamos a recuperar jamás. Hay algo que hayamos hecho, una decisión que hayamos tomado, no vamos a poderla recuperar. Nos va a costar mucho poder nosotros regresar al camino que en aquel momento se nos presentó, una decisión que nosotros tomamos a la ligera, que no la pusimos en oración, que no la consultamos con nuestro cónyuge, que lo hicimos nomás porque sí, sin nosotros haber puesto la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos que ser importantes
oidores de la palabra de Dios, ser sabios y prudentes, nos dice la palabra de Dios. Fíjate lo que pasó con uno de los personajes más importantes del siglo XX, y yo sé que no vas a contradecir lo que te voy a decir, porque la verdad es que esta persona fue un revolucionario de la tecnología, fue alguien que cambió la manera en que vivimos el hoy en día, y damos gracias a Dios porque el Señor lo usó. Aunque él a lo mejor no conoció a Dios de la manera que lo debió haber conocido cuando se le presentó la oportunidad, pero Dios lo usó. Le dio la inteligencia para poder tener lo que ahora tenemos nosotros, que es este medio por el cual nosotros nos podemos comunicar. Y damos gracias a Dios. Este personaje es Steve Jobs. Y mira lo que dijo en su lecho de muerte. A los ojos de los demás, mi vida ha sido un símbolo de éxito. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta que de todos los elogios y las riquezas a los que yo estaba tan orgulloso, se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Y la verdad es que nada pudo salvar del cáncer a Steve Jobs. Este cáncer de páncreas que lo consumió por dentro, no lo pudo salvar ni un penny. Nada lo pudo salvar. Yo estoy seguro que él casi quería dar toda su fortuna para poder tener un día más de vida. Pero las riquezas vienen y se van. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas y es parte de nosotros, nada de esto es importante. No importa, ¿por qué? Porque los afanes de la vida, todo es vanidad. Eso para nosotros no es importante. Llega un momento que no es importante, no le das esa importancia. Como servirle a tu esposa y a tus hijos, como ir a servir a la iglesia, como ir tú a estar haciendo estas cosas. La palabra de Dios nos da la respuesta en todo esto. Y mira lo que dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andas tú? Esa es la pregunta que te hace la palabra de Dios. ¿Cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo? Y mira lo que nos está preguntando. No como necios, sino como sabios. Y la palabra aquí, necios, es la palabra griega asofoi, que significa falta de entendimiento. Y la palabra griega para sabio es sophoi. Solamente quítale la A. Es sophoi, que significa entendido con habilidad. O sea, tú tienes la habilidad para hacer cosas, sabes lo que necesitas. Y Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y es lo que veíamos la semana pasada. Tú cuando andas caminando sabiamente con todo el mundo, no solamente en tu casa, no solamente en la iglesia, no solamente en tu trabajo, porque hay veces que ni siquiera en el trabajo decimos que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Todopoderoso, que es el único que tiene un nombre sobre todo nombre, que no hay nadie como Él, que te rescató, que te salvó, que te sacó de lo más profundo. Y la verdad es que nos avergonzamos del Evangelio, y no debería ser así cuando nosotros escondemos todo esto. Tú siempre debes hablar de Jesús, no importa el momento. Tómate ese tiempo para que tú le hables a las personas que necesitan luz, porque nosotros somos luz. Recuerda que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, nosotros andamos caminando con ella. Y si tú la guardas en tu corazón, va a salir de tu boca la palabra de vida. Amén. Pablo, Pedro, entre otros actores de la Biblia, de los autores que nos hablan y nos están exhortando, nos hablan de que seamos sabios, que nosotros seamos entendidos. ¿Qué significa esto? La sabiduría de Dios viene de Dios, no hay de otra parte donde la puedas adquirir. Solamente por medio de la palabra de Dios obtenemos todas estas cosas. Muchas veces hemos hablado que los libros te llenan de inteligencia. ¿Sabes tú calcular? ¿Sabes tú medir? ¿Sabes tú construir? ¿Sabes tú hacer muchas cosas? Pero cuando viene la palabra que tú tienes que darle a alguien más, esa palabra es sabiduría. ¿Cómo la vas a dar diciendo 2 más 2 es 4? ¿Cómo le vas a poder decir a esa persona que la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la puede dar, viendo el problemón en el que está?
No puedes hacer esas cosas. Solamente diciéndole a esa persona que Cristo pagó por él. Y poder entender en el corazón, comprenderlo y creer. Es el momento en el que tú puedes cambiar. Efesios 5:7. No seáis pues partícipes con ellos. El Señor viene y nos habla por medio de la sabiduría que no participemos del pecado, que nosotros sigamos caminando en rectitud, ese camino estrecho, angosto, del cual habla la palabra de Dios. Es difícil, claro que sí. Pero conforme vas yendo a la palabra de Dios día a día, que tú te vas llenando, que tú estás redimiendo el tiempo de la manera correcta en la cual tú vas a la palabra de Dios y pasas tiempo con Él. Vas a empezar a entender que el camino de rectitud es fácil, porque Cristo Jesús va contigo. Si no, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque lo haces en tus propias fuerzas. No has entendido que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hasta ese momento es cuando tú empiezas a decir, pues es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no importa lo que venga. Yo sé, es difícil cuando viene un problema, pero con Cristo es fácil llevar la carga, con Cristo es fácil caminar. Primera de Pedro 2:12 nos habla que tenemos que mantener una manera de vivir con ellos, ¿verdad? Diferente, buena. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Está hablando del mundo, ¿verdad? Está hablando Pedro a los judíos, les está hablando. Y recuerda que antes Pedro se dirigía a los judíos nada más. Y veíamos a Pablo, que él se dirigía a los gentiles. Y ese fue los ministerios que Dios les dio a cada uno de ellos. Los gentiles, recuerda que es el mundo. Y Pedro le está hablando a esos judíos para que vean y mantengan una manera de vivir entre ellos. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Nosotros tenemos que estar haciendo buenas obras. Es como te decía, todo lo que tú hagas, hazlo como si fuera para el Señor. No importa que estés haciendo un trabajo que tú digas, es que es trabajo que no debo hacer. Para esto Dios no me creó. Es un proceso por el cual estás pasando. Y el Señor está viendo y te está midiendo y está viendo en qué momento te va a dar lo que sigue para tu vida. Si tú estás renegando, si tú estás batallando, si no quieres ir a trabajar, si no quieres hacer ese trabajo que Dios te dio, porque todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y si tú estás renegando de ello es porque no estás listo para lo que Dios tiene para tu vida. Tenemos que ser sabios y ser de buen testimonio para todos, escúchame. Inclusive entre los mismos hijos de Dios tenemos que ser de buen testimonio. ¿Cuánto más fuera? ¿Cuánto más a los que dicen, no, pues si para eso quiero ser cristiano, si hago mejores cosas que Él, si hablo mejor que Él, si me comporto mejor que Él, si no robo como Él? Yo robo, pero Él roba más. Yo digo malas palabras, pero se pasa. Y la verdad es que tenemos que ser de buen testimonio. Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en desacrédito y en el lazo del diablo. La sabiduría. La sabiduría es la manera que nosotros podemos redimir nuestro tiempo, que podemos nosotros empezar a transformar nuestras vidas. Actuar honradamente, entre todos, es como te decía. Primera Tesalonicenses 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La honradez ante todo. No es necesario que te robes ese lápiz de la oficina. No es necesario, no tienes necesidad de hacerlo. El Señor va a suplir todas tus necesidades. Efesios 5:11. Nosotros tenemos que reprender las obras del enemigo. Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No participes, no seas partícipe de las cosas del mundo. Andamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Nosotros tenemos que ir caminando. Recuerda que tenemos esas sandalias en nuestros pies, caminando en el mundo. Y por eso nosotros andamos en el mundo, mas no somos de este mundo.
Tenemos que obtener la sabiduría de Dios. Es la única, como te decía, para obtener y poder responder las preguntas que tiene el mundo para ti y para mí. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la bendita esperanza es que Cristo va a venir por ti y por mí. Damos gracias a Dios. Yo solamente estoy esperando ese momento en el que Él se levante de su trono y que el Padre le diga, hoy es el día. Y que Él se levante con poder y venga por ti y por mí. Esa es la esperanza que tenemos de ver a nuestros seres amados que murieron con Cristo Jesús en sus corazones, de volverlos a ver, platicar con ellos y solamente gozarnos en la presencia del Señor. Esa es la esperanza por la cual tú y yo vivimos. Tener esa sabiduría para proclamar la palabra de Dios. Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. La verdad es que nosotros tenemos que estar listos, ser sabios, ser entendidos para poder redimir el tiempo. No podemos nosotros redimir el tiempo si somos insensatos, si la palabra de Dios no la podemos comprender, si seguimos haciendo las cosas que nos gustaban hacer. Y si somos insensatos, no vamos a poder entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad del Señor que viene a tu vida, nosotros tenemos que entenderla de una manera y aprovechar el tiempo al máximo. ¿Qué significa esto? Pues que vivamos la vida como vivimos sirviéndole al Señor, no desperdiciando nada. Porque los tiempos son feos en este momento. ¿Qué está pasando en el mundo? Tú te das cuenta y va a ser peor cada día. Cosas peores vamos a ir viendo. No desperdiciar el tiempo. Cuando tú empiezas a desperdiciar el tiempo, cuando tú empiezas a hacer las cosas que simplemente dejas a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida te traen como loco caminando. Tú andas para arriba y para abajo sin ni siquiera darle gracias a Dios por los alimentos. Empezamos a perder esa brújula muchas de las veces. Pero el Señor viene y nos acomoda. Mira lo que dice el Salmo 90. Este es Moisés hablándonos. El Salmo 90:12 dice: enseñaos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y la palabra contar en hebreo es maná, con H. No es el maná que comían, sino maná, que significa asignar, destinar a alguien para algo. Entonces nosotros tenemos que empezar a enseñar la palabra de Dios, empezamos a hacer las cosas. Significa que nosotros tenemos que darle destino a nuestras vidas y vivirla de una manera, no nomás por vivir, sino ser buenos administradores de nuestro tiempo y asignarle a cada día una tarea. Así como Jetro le dijo a Moisés que empezara a asignar cosas. ¿Por qué? Porque Moisés, un líder de 2 millones de personas, no podía hacerlo solo. Y él empezó a delegar. Así nosotros en nuestro hogar tenemos que hacer estas cosas. El hijo mayor tiene responsabilidades también. Tiene que ir a tirar la basura, tiene que ir a barrer, de repente hacer otras actividades, a lo mejor lavar los trastes. Todas estas cosas. Empezar a enseñarle a nuestros hijos todas estas responsabilidades. 1 Pedro 4:2. No pasará el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y te llenas todos los días y te sigues llenando, tu fe va creciendo y tú empiezas a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú salgas a llevar la palabra de Dios, que tú empieces a enseñarle a otros, que tú seas diferente, que tú seas una persona totalmente diferente, que tú lleves la palabra de Dios con diligencia, con un propósito para tu vida, que mientras estás caminando tú sigas pensando qué propósito de Dios tiene para tu vida en este día, qué vas a hacer diferente. La verdad es que estamos en los últimos tiempos
Y no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero hemos escuchado, como te decía, y lo he leído diciendo desde hace muchos años, desde hace más de 50 años que el Señor viene pronto. Y la verdad es que no sabemos el día ni la hora. Ni siquiera es necesario empezar a calcular. Tú sigue viviendo tu vida sirviéndole al Señor, escuchando su voluntad, haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole en todo momento. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. La verdad es que ahorita en estos tiempos la gente ha dejado de congregarse, ha dejado de servir. ¿Qué mejor que servirle al Señor haciendo su voluntad? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y damos gracias a Dios. El Señor viene y nos habla que si tú tienes, no le cierres la puerta al que está necesitado. Jamás hagas eso. Tú dale. No importa si no va a regresar. Tienes que verlo de esa manera, que no va a regresar lo que tú des. Si das tiempo, no va a regresar tu tiempo. Si te pide que lo ayudes a moverse de casa, tú hazlo. Tú haz esas cosas, porque el Señor está ayudándonos y sirviéndonos en todo momento. Él vino a servir, no para ser servido. Sabemos de una persona en la palabra de Dios que fue de las más sabias que vas a encontrar después de Jesús. Fue el segundo que tuvo mayor sabiduría y este es el rey Salomón. El rey Salomón obtuvo la sabiduría de Dios porque le pidió de acuerdo a la voluntad de Dios, no para destruir a sus enemigos, no para ser mejor que todos los reyes, no para ser el mejor de todos, sino para servirle al pueblo de Dios. Y por eso Dios le agradó y le dio todo lo demás. Pero el Señor lo que quiere en este momento es que tú salgas y des fruto. Todo ese fruto que has estado comiendo de otros, toda esa bendición que has recibido de otros y por medio de la palabra de Dios que está rindiendo fruto, que tú estás creciendo, que tú sigues así como un árbol frondoso con unos frutos gigantescos, como en la tierra prometida. El Señor quiere que vayas y salgas. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor quiere que hagas eso. Esa es la voluntad del Padre. Yo te invito a que veas Eclesiastés 3 y ahí te vas a dar cuenta cómo el rey Salomón, en su sabiduría que provino de Dios, conoció el tiempo. Ahí vamos a entender porque dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y podemos seguirle y terminar hasta el versículo 15. El rey Salomón en su sabiduría nos muestra todo lo que tenemos que aprender del tiempo. ¿Cómo podemos redimir el tiempo? En la sabiduría de Dios. Si tú estás haciendo una fila para pagar en el banco, que casi ya no se usa eso, pero si tú estás haciendo una fila para pagar en el banco y estás durando 40 minutos, ¿qué puedes hacer en esos 40 minutos? ¿Estar en el Facebook?
estar leyendo la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer? La verdad es que el tiempo es tan precioso que no lo podemos recuperar. Yo solamente te quiero invitar a que sigas tú llenándote de la palabra de Dios. Porque cada vez que tú vas a la palabra de Dios, jamás vas a perder el tiempo. Porque estás en comunión con el Señor. Porque estás sembrando en tu corazón esa palabra y la estás meditando. Porque el Señor quiere que meditemos la palabra de Dios, que nos comamos la palabra de Dios como pan de vida que es. Y que la meditemos de día y de noche. Así como con Josué. A Josué le enseñó el Señor cómo hacer la voluntad. Y la única manera es meditando la palabra. Y meditándola es que tú vas a ella y la consultas. Y la consultas y lo vuelves a consultar. Y vuelves a hablar de la palabra de Dios a otros. Y es la manera en que tú puedes redimir el tiempo. Y damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tú nos enseñas, Señor, cosas nuevas cada día, Señor. Porque nos enseñas acerca del tiempo, qué tan importante es el tiempo y cómo tú lo creaste desde el principio. Tú lo pensaste de la manera perfecta y correcta, Señor. Señor, gracias, Señor, porque en estos tiempos que vivimos, Señor, tú nos permites llevar esta palabra, Señor, que es vida, Señor. Padre, damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.